Ahora vamos a hablar de un tema que sí rico, pero cuando lo movemos con nuestra familia, pues ya a veces se vuelve un poquito incómodo. Ya les comentaba al inicio de este programa que vamos a hablar acerca de cómo hablar de sexualidad con nuestra familia o nuestros padres. Y para eso nos acompaña el día de hoy Yolanda Valverde, ella es educadora en sexualidad. Bienvenida, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, ¿por qué será tan incómodo hablar estos temas con nuestra familia? Pues me parece que es incómodo en general para con quien lo hables. O sea, no importa si son tus papás o es tu maestro o es el médico o son tus hermanos, sino más bien es que la forma en que generalmente educamos sin saber que estamos educando sobre el tema, pues marca los principios cero pedagógicos y por eso nos dan pena. Porque en realidad la mayoría de las personas le entra al tema sin saber pedagogía sobre el tema. O sea, pues avienta información sin hacer como un proceso escalonado de cómo ir progresando en la profundidad del tema. Se da el tema desde un montón de asociaciones de se supone que ya con eso es suficiente. Y eso va de adultos a infantes y de jóvenes a adultos. Que eso, por ejemplo, es mucho de lo que pasa cuando hablamos con nuestros papás del tema. Que es... ¿Y cómo le explico? Porque si me baso en lo que él me explicó a mí, creo que va a ser así totalmente una perdición, porque si nada más voy y le aviento la información, le voy a decir, ya con eso tienes, papá, porque se supone que eres adulto y con eso vas a entender, claro. Pues probablemente no va a funcionar. Okay. Entonces, muchas veces por eso se vuelve como tan raro el tema, porque nos basamos en lo que nosotros también tuvimos o no tuvimos. Claro. Pero esa apertura de hablar con los niños o con los jóvenes, pues es más culpa de los padres desde niños, ¿no? Porque cuando están más niños, porque no le llamamos por su nombre a cada una de nuestras partes, por no decirle cómo es. O sea, decirle el pene como decirle el pipí. Desde ahí estamos hablando mal y los estamos educando mal, ¿no? Pues te podría decir que no es culpa de absolutamente nadie, porque muy probablemente lo están haciendo pensando que a ellos también les explicaron bien. Y que están solamente reproduciendo algo que fue correcto en su momento. Y justo eso es uno de los grandes debates del tema, que la mayoría de las personas asumimos que la educación que tuvimos fue suficiente, basta y correcta. Y pues resulta que lo que viene pasando después es que alguien llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Es que así no es, porque resulta que hace 10 años se comprobó que no era como te lo enseñaron a ti. Y es un poco, imagínense, yo siempre les pongo un ejemplo en talleres, le digo, imagínense que tú llegas con tu tatarabuelo y le dices, abuelo, fíjate que ya la tierra ya no es plana. Claro. Y él te puede decir, pero ¿cómo que no va a ser plana? Si a mí me dijeron que era plana, yo he caminado y he visto que la tierra con mis propios ojos es plana, ¿sí? En realidad él no lo está haciendo mal con una intención de hacerlo mal. Pues lo mismo va a pasar exactamente en este tema. La mayoría de los padres, abuelos y familia no lo va a hacer intencionadamente pensando que lo está haciendo mal. Viceversa, muchas veces se apela como a esta idea de, pero tú también tienes que ser amable porque tus papás no te van a entender a la primera, suéltaselo suavecito, ve diciéndoles poco a poco, llévales información. Y muchos jóvenes y muchos niños dicen, pero qué injusto si ellos no lo hicieron conmigo. Pero es que probablemente acá habrá que entender que a veces a ciertas generaciones nos toca ser quien lleva eso a nuestros entornos, porque nuestros entornos no tuvieron por sus propias condiciones, por falta de condiciones socioeconómicas, educativas, de entendimiento cognitivo, tener alcance a esa información. Entonces a alguien le va a tocar en algún momento. Y más en este tiempo, ¿no? Ya el que es más abierto en las cosas, ¿no? Claro, y te diría que más abierto, y no necesariamente, sino más bien, fíjense, aquí hay una cosa importante. Una cosa es decir, es que hay apertura en el sentido de que yo lo estoy entendiendo y yo voluntariamente me estoy abriendo al tema ya no tengo de otra y está sucediendo. Eso no es apertura y no es el que esté más abierto el tema. Por ejemplo, decir es que, ¿qué hago si como quiera ya está saliendo en la televisión? ¿Qué hago si como quiera ya lo están hablando en la escuela? Claro, es la actitud, ¿no? De qué hago, pues ya que me queda. Exacto. Entonces, a veces le llamamos apertura a algo que más bien, pues ya, o sea, con mucha resistencia, pero lo estás haciendo. Y eso, sinceramente, no sirve de mucho. La real apertura tiene que ver con una convicción de por medio. ¿Y para qué convicción? Necesita haber entendimiento. Entonces, la mayoría de las personas, aunque se quiera sentir súper cool y súper en onda,
no tiene apertura, lo está haciendo por resignación. Claro, y pues vamos a seguir hablando de ese tema porque justamente pues seguramente hay algunos tips que nos pueden servir para hablar de estos temas de una generación con otra, de personas que tienen la mente abierta con personas que no tanto. Y Mar, tú hacías una pregunta interesante fuera de cámara. Sí, bueno, es que antes de irnos a corte, pues precisamente platicábamos de que obviamente si queremos hablar con nuestros padres, por supuesto que vamos a encontrar ideas muy diferentes e información muy diferente de la que nosotros tenemos. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer cuando hay ese contraste de ideas? Llegar a lo mejor a algún acuerdo o tratar de precisamente crear esta apertura con nuestros padres de, no, mira, es que esto funciona así o esto funciona de esta manera, ¿no? Claro. Creo que lo primero sería ubicar quién es nuestro padre, igualito que debería de ser al revés, de decir, nuestros hijos no son niños universales y seguramente lo que en un libro dice le va a funcionar absolutamente a todos los niños, hay que basarnos mucho en la personalidad, pero resulta que nuestros padres igual tienen propia personalidad, tienen propia historia, y entonces te darás cuenta que a lo mejor con uno no te sientes de la misma manera entusiasmada de platicarle que con el otro, ¿no? Entonces, si hay uno que le tienes un poco de más confianza, con eso sería importante a lo mejor hacerlo como un poco por separado, para tener como esa referencia de aceptación y después que ese te ayude como un poco en efecto en cadena a decirlo o a abrir el tema con la otra persona. Que también otra cosa me parece importante es que no es algo obligado que le tengamos que decir a todas las personas, por más que sea nuestra familia. Sería importante que comprendamos que entre más aceptación tenemos, más validación tenemos, con eso es más que suficiente, aunque sea de una sola persona y no necesariamente de todo el grupo familiar. Entonces, si dices, es que mi abuelita es la única que sabe, y tú estás bien con eso, quédate con eso, está muy bien, y a lo mejor eventualmente habrá tiempo, habrá condiciones, habrá entendimiento para que también tus hermanos, tus primos, tu familia extensa lo sepa. Lo otro también podría ser, obviamente, acompañarnos de alguien de manera externa, un amigo, una persona, una maestra que tengamos confianza y que eventualmente nos ayude en un momento en donde tiene convivencia, no sé, por ejemplo, en la entrega de calificaciones, etcétera, que se acerque o ayude a abordar el tema con familia. Pero vuelvo a lo mismo, si dices, es que la verdad estoy bajo más riesgo si lo hablo que si no lo hablo, pues entonces habrá que considerarlo, porque esta idea de, es que mis papás tienen que saber, porque sería importante, saber que es importante es cierto, pero también nuestra seguridad es bien importante y no perderla de vista. Uy, claro. Y es que creo que también a veces algo que también perdemos de vista es que tenemos esta idea de, pues mi papá solo es mi papá y mi mamá solo es mi mamá, sin tener en cuenta que también son hombres, son mujeres, así como viceversa, ¿no? Como que, ¿cómo es posible? No, ¿cómo voy a hablar de eso si mi hijo no lo vaya a contaminar o no vaya a tener como estas ideas a raíz de que yo le hable de esto? Claro, y lo mismo suele pasar al revés, ¿eh? O sea, a veces ahí está como idea de, es que ¿para qué le platico a mis papás si no lo van a entender, ¿no? Bueno, contemplemos que todas las personas somos personas en formación perpetua. Esto es un camino de ida siempre. Y así tu persona pueda tener 40, 60, 70 años, haber pasado por varias experiencias que consideras que no son suficientes antecedentes, pues también habrá que tener un gesto de empatía sobre las personas que nos anteceden. La mayoría de las personas no lo hicieron, si es que se equivocaron, no lo hicieron mal por gusto. Claro. Lo hicieron por sus propias condiciones. Al final todos somos reflejo de nuestros propios por la educación que nos dieron, contextos, ¿no? Claro. Exacto. Y la condición que nos dieron y también los alcances que teníamos, porque a lo mejor en este momento pudiera parecer algo como muy lógico de decir, pues no hay problema, si no me dieron la educación, yo voy voy a terapia y yo voy y me atiendo. Pues hablemos de que esto es algo súper moderno, es un privilegio muy moderno, sí. Porque antes ir a terapia, para empezar, era una situación súper estigmatizada. Exacto. Entonces no era solamente económico, sino también que tuvieras las condiciones de sentirte tranquilo y no acribillado y violentado por el proceso. De ahí tan importante que es hablar de salud integral y específicamente de salud mental. Es un tema muy, muy, muy largo, la verdad que aquí nos podríamos estar todo el programa y muy interesante y sobre todo cómo lo explicas, la verdad que eso nos da a nosotros y a la gente que nos está viendo mucha tranquilidad. Y para eso, pues bueno, ¿dónde te podemos localizar? Claro, me pueden encontrar en redes sociales, en Menstruación Consciente SLP, Facebook, Instagram y TikTok. Ahí van a encontrar mucho contenido asociado, sobre todo en el área de videos, pero si no, también me pueden mandar mensaje para hacer consulta, ya sea de manera presencial en San Luis Potosí o a distancia si viven fuera del estado o fuera del país. Excelente, pues muchísimas gracias, Yolanda, por traernos este tema tan interesante y de una manera, como ya lo decía Güero, explicado, miren, paso por paso. Y